Y hoy también va a estar todo el día lloviendo. Mira cómo viene por allí. Uf. No queríamos agua, pues vamos a tener agua. Ahí está el naranjo. Vaya noche de toda la noche jarreando agua. Y venga a jarrear agua. Las exploradoras no se mueven. Las está mirando la no tocan la alhambra. Ya no tocan la valla. Vamos a coger un poco de paja de aquí. Y ya está. Ahí está el naranjo. Ayer me decían que le echara agua. Se le echa agua cuando no llueve, si no la jugamos. No le he echado agua ayer, bueno, está toda la noche lloviendo y está chorreando agua. Y ayer toda la tarde. Si no llueve, sí hay que echarle agua, si es un tiempo seco. Pero ahora, echarle agua, o la jugamos, contra que está lloviendo toda la noche. Ahí tiene un montón de tierra. Luego la barranca es muy fresca de verano. Meten las raíces más fresca que nada. Vamos a ir a echar de comer. Hoy me toca burocracia, después de abierto el ganado. Ahí tengo 3 cartas de la Junta de Extremadura. Pero 3 juntas, me llegan juntas. Diosito mío. Y las 3 para pagar. No os creáis que son para cobrar. Son tasas de permiso. Tenemos que pedir permiso para todo y luego tenemos que pagar para todo. Se paga poco, la verdad, pero como son tantos, pues al final es dinero. No sé cuánto dinero será. Y nos vamos a poner las botas. Vaya noche de agua, Gale. Se va a poner la hierba. Uf, más bien que nada. Hoy va a estar todo el día jarreando. Mira cómo viene por ahí. Todo eso es agua. Dentro de poco rato se pone a llover. Es lo que tiene el mundo rural. Si llueve te moja y si hace calor, pues te da el sol. No podemos hacer otra cosa. Mirad, juntas me llegan. 3 cartas. Dios, la que me tienen esto. Ay, Dios mío. Carta de la Junta de Extremadura doble. Aquí no andan enreando, me las mandan doble, triple. Es para pagar, son tasas. Esta no la quiero ni abrir. Jesús Manuel Martín Crespo. Tienen que tener la dirección mía, vamos. Son tasas de permiso. Que pedí permiso en relación con la declaración responsable presentada por usted. Te llaman de usted y todo. Fui aquí finca del término municipal de Torre de Miguel. Modelo el pago puede ser 7 euros. Esta es de 7 euros, pues poca esta. Según lo establecido en el artículo 14 de diciembre de tasas y precios públicos de Extremadura, está grabado con una tasa conforme al número de especies de árbol y que este caso ascenderá a 7,45. Pues no mucho, si no, digo, me riñe, de esta un poco. Si no me riñe la mujer. Esto, 7,45. Vamos a ver esta de cuánto es. Así como para pedir permiso. Encima que pedir permiso tienes que pagar. Ah, se paga poco. Ostras. 38 euros esta.
La tasa de precio, 38. 38 € esta solicitud. Vamos a ver ya la que nos ha abierto. ¿De cuánto dinero es? Si viene ya, viene medio lloviendo. 38 y 7. Me van a dar esto de las juntas navidades. Madre mía. Dicen, pedir permiso que vale barato todo. Sí, no, si barato vale. Encima de perder días para pedir permiso. Esta de 15,83 €. Y te viene aquí para que vayas a pagarlas a la caja, ingresárselo a la junta. 30, 40, 50, 60 €. Unos 60 € se han total. Pide. Tú pides permiso. Ya tengo que pedir para el roble caído. Y unos castaños que se me han secado y que por lo visto tengo que pedir permiso para cortarlos. Cosas de la vida. Ay, Dios mío. La que los tienen liados esto. Los tienen una liada guapa, sí. Pero guapa. No mandamos en lo nuestro, no somos nada. Somos tontinos que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer eso. La exploradora me da pena, que le dé corriente, pero es lo que toca. He sido muy bueno con ellas, les dejaba la libertad, pero se tomaron ya... Se pasaron. Cometieron una cosa que no deben cometer. Pobrecita. Se han puesto los hocicos hinchados. Así aprenden a no tocar. No, ese ya no tocan vallas, no os preocupéis. La pasa como una renda. Ahora parecen unas santas. Santas avileñas. Uy. Sí. No tocan la valla. Parecen ahí unas niñas bonitas, joder, pobrecitas. Ay, Dios mío. Lo que hay que hacer. La moto sin preparar. No quieren prepararla, pues la preparará. A mí, como coja la tiro para la chatarra también y fuera. Que me hace falta dinero. Se va a poner a llover en Comaná. Luego tengo que ir a Plasencia a buscar a la mujer, que tenemos que ir a hacer burocracia esta tarde. Papeles. Comeré con ella. Me ha dicho que fuera a comer allí. Ella sale a las 2. Pues habrá que ir para allá. Todo sea por España. Todo sea por España y por los españoles. Hay que votar. Y hay que pagar. Todo sea por levantar este país. No sé cómo hacer, si echar el remolque para acá. O yo qué sé. O arrancar la furgoneta y maniobrar, pero es que no se puede arrancar, que vale el gasoil muy caro. Vamos a empujarlo para acá. Baja que por la... Lo que hay que hacer para ahorrar un poco de gasoil. Ahí está. Bueno, pues ya. Es que entre que arranca la DKV y pito y de flauta te gastas 1 litro de gasoil. Hay que ahorrar. Ya lo he dicho, si quieres ser rico tienes que ahorrar del zapato y del pico, decían los antiguos. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Vamos a
cuertar. Vamos a cuertar aquí. Voy a coger el trípode este que me he reciclado de la mesa. Pero eso no le eché agua, que es que me dice mucho, hay que echar agua cuando no llueve. Si le echo agua la ahogo, toda la noche lloviendo ahí encima. Hay que explicarlo todo, hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo. ¿A que sí? Porque si no la gente no lo entiende. Por eso otra planté ayer, porque está lloviendo ahora, agarran bien. Y porque me daba pena que lo coman las avileñas. Vamos a cortar la cuerda. Ay, Dios mío. Voy a poner la llave en el coche. ¿Qué hay que hacer por la mañana? ¿Qué hay que hacer por la tarde? Lo que hay que hacer todos los días. Ay, buscamos la cuerda que está aquí. Ahí está. Me dicen mucho que venda todo el ganado, todas las cabras, que venda todo. Y solamente haga vídeos para ir un rato. En un día hacemos 20 vídeos y me vaya a vivir a Madrid. Digo, sí, hombre. Y también me cojo una soga y me ahorco. Eso me dicen mucho. Me dicen, te pega para que unas tupas de trabajar que no merece la pena. Eso hacen mucho. Van un rato, hacen 4 vídeos, se cambian de chaqueta, algunos el mismo, se cambian de camiseta. Eso me dicen a mí, yo voy a las vacas o a las ovejas, hago 7, 8 vídeos, me voy cambiando, llevo 7, 8 camisetas y los voy subiendo durante toda la semana. Y si a la gente le da igual, la gente ve lo que sea. Digo, pues tienes razón, hombre. Tienes razón, hay que engañar al personal. De verdad, Vendo las cabras. Me apunto al paro y fuera. Eso es así. Casanares. Pues eso hacen 4 o 5 vídeos en un día, se cambian la chaqueta, los bolsillos. Y de la gente le da igual, la gente no pregunta si soy ganadero o no soy ganadero, la gente lo único que pregunta me quiere ver cosas. Eso me dicen. Ya iba a estar yo cuidando ganado, o echando de comer y luchando con la burocracia. Ya he visto un montón de casas para pagar de corta de árboles y de historia. No le voy a echar mucho porque lo pueden estropear. Lo vamos a llevar poco y luego a la tarde echamos más. Va lloviendo. Ya me están petando. Soy de Jalisco. Me petan, pero solamente a ver para qué es, para buenos días, buenos días. La gente dice, es que me bloquea, hombre, yo te voy a bloquear. Si me estás llamando para boba. Los teléfonos se usan para cosas buenas. Soy de Jalisco. Vamos a poner aquí una rueda. Una rueda. Con eso vale, luego le llevamos más.
Soy de Jalisco. Ah, vale. Ya he leído lo que era. Era que tenemos a las 6 de la tarde la reunión. Pero bueno, no da tiempo porque desde que se hace si voy a comer allí con la mujer, no sé. Ya como a las 6 de la tarde lo mismo me da. Allá ves. Pues sí, hacemos eso, vendemos las cabras y ya está. Hacemos una granja de pinipón. Ahora se llevan las granjas de pinipón, ¿sabéis? Se lleva eso. Y si eres mujer, no es que ahora todas las ayudas las están dando para las mujeres, porque dicen, hay que las mujeres, pues si las mujeres toda la vida han estado al lado de la ganadería, toda la vida, esto es de la humanidad. La mujer siempre ha estado igual que el hombre, al pie del cañón. Pues ahora dan subvenciones por ser mujer. Todos dan más dinero por ser mujer. Yo me voy a cambiar de nombre, ya lo he dicho. Voy a ir al registro civil y voy a decir, yo es que ya no me encuentro a gusto siendo hombre. Me he dado cuenta que soy mujer. Pero cuando me cambie de mujer, dices, si es que vives con una mujer, yo claro, porque me gustan las mujeres. No, eso no pasa nada. Tú puedes ser una mujer y gustarte las mujeres. Y que me den más dinero, claro. Es que eso yo sí que lo quitaba. Tiene que ser todo el mundo igual, estamos en igualdad. No puede ser que porque una explotación, el nombre de la explotación sea de una mujer, le den más dinero. Cuando la mayoría de las explotaciones que están puestas a nombre de la mujer, las lleva el hombre, solo están puestas por el dinero. Yo que no entiendo. Quieren resentar, dicen que no sé qué para que las mujeres, pero si las mujeres han estado ya toda la historia de la humanidad al lado del hombre y el hombre al lado de la mujer, qué tontería tienen con que esto. Eso nada más lo piensan pues esta gente salvaje. Yo nunca he pensado que una mujer sea menor que un hombre. Nunca. Son igual. ¿Qué más da? Pues nada. Ahora en el 2020 y tanto nos están diciendo que las explotaciones que llevan las mujeres no dan dinero, hay que darle una ayuda más grande. Eso están diciendo, que las vacas de las mujeres no paren de hacerlo. ¿No? Es así. Porque eso están haciendo los gobiernos. Madre mía. Nunca vi tan maltratador como hay ahora, nunca. ¿No lo veis que está todo haciendo en la televisión que si no matan a una, matan a otra? ¿Pero dónde se ha visto eso, por favor? Pero es que hasta chavales jóvenes, estos crinos, ya le pegan a las novias. Yo me quedo flipado. Porque no hay educación ni hay nada. Esto hay que hacer como le he hecho yo a las avileñas. ¿Vamos? A una hija mía la toca uno, lo parto en 40 cachos. Pero esto, pero es que los mismos críos, países, le pegan a las novias. Madre Dios, la educación. Los países, las civilizaciones se destruyen solas. Pasa eso. Es que ahora mismo, en el 2022, y pones el telediario y están siempre matando mujeres. Yo es que no lo entiendo. Pero eso no es porque estén locos, eso es por una educación que hay. Y ya está, que no hay respeto ni hay nada. Bueno para cantar canciones. Viriato. Vaya a llevar a Viriato a la para de las vacas. Eso es de niño, hay que educar, y ya está, y respetar. Y todos esos maltratadores pues son todos unos envidiosos, unos cobardes y un de todo. Con los que se tienen que enfrentar, con eso no pueden, pero con el que pueden sí. Ayer he visto el telediario, yo creo que es que se ha matado a otra y el tío se ha tirado por la ventana, si no se puede poner la televisión. Nada más que historias de esas todos los días. ¿Pero eso dónde se ha visto? Porque no hay respeto ni hay nada. Y porque lo hacen todo mal. Se separan y le dan todo a la mujer. Pues eso tampoco es así. Es que tienen que hacer las cosas iguales. Tú estás separado, pues aparte iguales, se separa todo. Se parte todo. Vamos a ver, que pone que se... Pero como aquí se piensa que con darle más a uno que a otro lo soluciona, que eso no es así. Pasa lo que pasa, muchos tíos dicen, va,
Y encima lo habla todo el mundo, está en la conversación, no, te separas y topa a la mujer, eso es mentira. Y si encima la mujer te mete otro en casa, eso es la conversación que hay de todos los hombres. ¿Cómo te va? Te separas, que ya se vaya por un lado tú por otro, ya es que el problema. Ah, pues se le raya la cabeza y venga a matar mujeres. Tienen que desollar vivo y ya está. Pero eso es porque es una educación que viene de para atrás. Cuando yo era niño me mandó mi padre, se fue con una moto que tenía las colmenas, que teníamos colmenas, y me mandó con una careta que le llevara a un sitio que yo tendría 5 años, que nunca había estado en la vida. Me dice, vas por ese camino para ir para la sierra, para allí. Me perdí, estuve perdido por un monte porque no sabía nada, yo tenía 5 años, y cuando lo encontré me pegó una paliza de muerte. Madrita mía, una paliza me pegó mi padre, por perderme. Así que eso es lo que eso, ni una cosa ni la otra. Hay que hacer las cosas así, por eso me hizo mi padre. Encima que me perdí, que tenía 5 años, y yo tenía 5 años, era un chiquinino, chiquinino. Madrita mía, por perderme. Y porque tardé, pero al final lo encontré, venga para ir a correr todos los montes. Me acuerdo que el monte era más alto que yo. Ostras. Y encima que llego allí, que lo encuentro, me pega una paliza. Voy ahora. Ahora manda a un chaval que te lleve una cosa a campo y no va. Bueno, para decir verdad. Están los tintos, los jabalines, todos para aquí gozados. Eso pasa, niños así. Son críos y le pegan a las novias. Yo ya me quedo flipado. Pero es por eso, porque no hay respeto. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Aquí no hay respeto por nada. Entonces pues se le va la pinza y dice, ¡ah! Y fuera. Bueno, para ser verdad. Y luego a lo mejor, por una cosa mínima, denuncian a... preparan una brutal y luego estos que maltratan, porque hay muchos maltratadores, eso sí lo sé yo. Pero gente con estudios que tienen sometida a las mujeres, eso, vamos. Yo me quedo flipado, jamás le faltó el respeto a una mujer y menos a la mía. Pues las tienen sujetas, pero vamos. Un día se rompen, no sé quién fue, se había roto no sé qué de casa y la mujer temblando de miedo porque se iba a venir el marido. Y yo, pero eso vas a tener miedo. Madre mía, cómo se entere, madre mía, cómo se entere. Pues se entera, pues a ver qué problema. Madre mía. Le tienen miedo a la pareja, yo me quedo flipado. ¿Y qué pasa? De un problema que se ha roto una cosa, generan ahí una historia, un estrés. Buah. Luego está el típico que siempre dice, ¿por qué no vales para nada? ¿Por qué no vales para nada? Siempre están diciendo eso a la mujer. Las machacan psicológicamente, eso no es así. Diosito mío, han quedado este castaño los jabalines trillados. Vamos a ver si las exploradoras siguen aguantando. Siguen aguantando. Las exploradoras siguen aguantando. Amigos, hay una cosa que se llama... Se llama doma. Pobrecita, pobre, me dan pena, pero tienen que aprender. La vida es así, es dura y cruel. No se mueven, ¿eh? Ay, amiga. Toca los alambres. Hoy saltaba muy bien la alhambra. No voy a estar aquí a recoger hasta que yo lo diga. Eso pasa por... Estas huellas no son mías.
Las exploradoras. Estuve limpiando ahí estos olivos, ¿no veis? Aunque los vaya a arrancar, pues los he limpiado un poco. Y le he cortado ramas a esta. Yo lo siento, he hecho por vosotras todo lo que he podido. Os di la libertad, os pasasteis. Pues debéis de aprender que las alambradas no se tocan. Las alambradas no se pueden saltar. Porque si saltas una alambrada una vez, repites. No me llames todavía, no me llames por favor. Apartadvos del camino, mozas, que si no, no puedo subir. Bueno, parecen unas santas ahora, no se mueven. Ay, amiga. A ver si es capaz de ver el hocico quemado los pelos. Mira los pelos tienen chamuscados y no ve la señal del hilo. Esta también tiene bien. Se han puesto los hocicos como esas tías que se operan y se ponen unos hocicos hinchados. Toca la alhambra, toca. Toca. Es que ese pastor, ese es el fuerte. Bueno, para decir verdad. Mañana la suelto ya un poquito, venga. Me dais pena. Con lo que os gustaba a vosotras saltar las vallas. Pero no se puede. Todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite. Cara guapa. Esta es la cara guapa. Es más buena. ¿Qué te pasa, moza, La que te he liado. Oye, esta también era de las primeras que iba a saltar la valla. Oh, enseguida. A comer naranjas para ahí. Pues ni naranja ni naranjo. Disciplina militar. Y punto. Esta también, fijaros, que si de las berrendas son mansa también. Esa la iba a echar para carne, pero no. Va, la quedo para aquí. Tiene derecho a vivir. El único derecho que tenemos es vivir. Y arruinarnos una y otra vez. O nacer arruinado, claro, como yo. Yo nací arruinado. Ya no me puedo arruinar. ¡Shh, acá! ¡Shh! Pártate que te voy a trillar. Bueno, para cantar canciones. Se vinieron el otro día para aquí de botellón. Mirad las botellas que tienen para allí. Y esto lo voy a recoger porque lo iba a meter en el coche para tirarlo. Y se me olvida. Tuvieron que venir a buscar la furgoneta que rompieron ahí en su coche. Bueno, para decir verdad, ay, Dios mío. Yo las muchachas mías lo tengo bien dicho. No aguantéis que ni el más mínimo. Y al Dagal también lo tengo bien avisado. Si le falta el respeto a la muchacha, lo fusilo. ¡Apartarbus! Vamos a meterle tralla a ver si subimos hasta arriba. Subimos. Y vamos a subir. Sí, bien, 5 puntos para mí. Hemos llegado. Ha subido porque lleva poco peso, si no, no sube. Bueno, pues. Y tengo a la huérfana, que se quedó sin mamá. Dios, qué porrazos pega esto, mirad. ¿Qué le metió el grande? Dios, solo toca si te acuerdas del día que naciste. Ya qué porrazo. Dios. Toca. ¡Bum! ¡Oh! Hay cosas en internet, bueno, os dejo la gale. A ver si habíamos el ganado y a ver qué hacemos. ¿Echamos sopas o comemos? Decían los antiguos, buenos días. Y decía el otro, si el dueño de la cantina fía y la sartén chirría. Si la sartén está allí, que tiene carnaca metida que chirría, es buen día. Y si el dueño de la taberna no fía.
Ay, amiga, amiga. Todo tiene un límite en esta vida. Es lo que me dice a mí mi padre. Por perderme me metí una paliza de muerte. No te preocupes que no me vuelva a perder. Bueno, pues... Llora más, llora. ¿Por qué lloras? Si es que parecéis unas corderitas, ¿quién diría que vosotras escapabais todos los días? Que os fugabais. Ya no os fugáis. Tú toca, toca. Bueno, para decir verdad. Esta es melliza de otra. Está aquí la otra. Tengo las dos. Nos quedamos sin interneses. Estos olivos porque me daban pena, le he cortado una rama. Bajo, abajo, van para abajo, voy para arriba, voy para arriba. Voy a cerrar porque se puede soltar el perro y me la espanta. A veces se me pone con que a meterme, que te pego una patada. Vamos a hacer una granja de pinipón como se llevan ahora y un huerto así como el de Renato. Todo súper cavadito para plantar una planta. Nos ponemos un sombrero, un mono y un equipo. Empezamos, esto se hace así y se explica todo, se hacen ahí vídeos y venga, a vivir de los vídeos, como dice. Y quitamos todos los negocios. Ay, Dios mío. Le tengo que dar la gal 80 vacas. Me queda un año para untársela. Luego el que coja o quiere avileñas o quiere berrendas, me da igual. Lo que pasa es que yo ya no puedo comprar más animales porque o se os compra otro que esté en ecológico o no. Y es un problema. Pero bueno, esta le echamos el toro para el año que viene y a toda esta juventud también se va multiplicando. Cabras voy a dejar ahora otra pillera grande de este año, ahora cuando paran, porque para el año que viene se echan las subvenciones salen las agroambientales, que son para 5 años, que son de razas autóctonas, ¿no? De razas en peligro de extinción. Y para el año que viene, por ejemplo, que tengo 500 cabras veratas, pues cobra durante 5 años por esas cabras tienes que mantenerlas. De las berrendas que también se cobra, de estas otras no se cobra porque estas no están en peligro de extinción, de las berrendas sí. ¿Qué tienes? 50 vacas berrendas para el año que viene, pues ya son para todos esos 5 años. Y luego las hectáreas que tengas en ecológico. Yo lo llamo un sueldo Nescafé, ¿sabéis? Y se me cumple ahora lo de la verata para el año que viene también y hay que hacerlo. Entonces, pues las veratas tengo que dejar muchas para el año que viene, cobrar más dinero de subvención, claro. Y berrendas, sin encontrar a país, pues no encuentro. Berrendas en negro no encuentro, que me venda nadie. Así que este año cuando las venga a calificar, hay algunas que no valen, esa de la pata negra dice que no vale, yo no sé por qué. Que no te pagan por ella, vamos. Pasa igual que las cabras, tengo muchas cabras que no me pagan por ellas, claro.
Solo te pagan por las que tienen las puras. Entonces para el año que viene, bueno, ya para este año, para cuando echemos la paz de este año, que ya ahora estamos cobrando la del año pasado, que nos han pagado el 70% el otro día. Nos han pagado el pago verde y el pago básico. Pues luego ya cuando, para el año que viene, pues meto más cabras y meto más, vamos, más que doy de alta todas las chivas que tengo, ¿no? Porque tú aunque crías, luego durante 5 años, aunque tengas más, no te pagan por más. Son 5 años, tú sales la agroambiental, tienes 200 cabras veratas puras, cobras durante esos 5 años las 200 cabras. Aunque tengas 500, da igual. No puedes, las que echaste la subvención que eran puras y las berrendas igual. Así que para el año que viene, entre las berrendas, las veratas y lo ecológico, me preparo una subvención para otros 5 años a hacer lo que me dé la gana. Eso es la vida. Hay que ser pobre, pero no tonto. Y ya sé que tengo otros 5 años con una buena subvención. No les enseñan a los chavales a buscarse la vida. Y la subvención cae, eso está el dinero aprobado y eso es el mejor becerro que hay. Porque eso no se muere ni nada, eso cobra. Soy de Jalisco. Así que los que tengáis pensado comprar ganado o meteros en ecológico, para el año que viene hacer lo que para el año que viene salen las ayudas. Y son para 5 años, si no vais a estar, no salen cada 2 años. Pero para el año que viene lo hacéis, yo tengo que renovarlo, claro, a mí se me cumple para el año que viene. Y ya sabes que tienes ahí un sueldo pues, para comprarte una casa, una finca, lo que quieras. Sabes que 5 años vas a tener ahí un buen dinero que te cae. Esa vale para berrenda. Esta también vale, pero aquella no vale. No es que tiene lo negro en la pata delante se comunica. No sé si pintárselo de blanco, darle un brochazo de blanco y ya está. No, hombre, no se puede engañar. Le damos un brochazo ahí, no, esta no se junta. O sacamos la navaja y le quitamos un cacho de piel. Le quitas un cacho de piel y dice, no, esto es que tiene una cornada aquí. Pero sí, la vaca... Esta también valen casi que todas. Ay, Dios mío. Soy de Jalisco. El otro día, estos tiempos atrás, me hicieron vinieron de la universidad, que yo hago muchas cosas con la universidad, colaboro mucho con la universidad, ¿no? Y vinieron el otro día para esto de los cortafuegos, para hacer un estudio que están haciendo de que si nos parecía bien lo que cobrábamos, que si pitos, que si flauta. Y me preguntó una veterinaria que venía, que si yo estaba dispuesto a solamente que me pagaran solo por limpiar monte, que no vendiera productos, vamos, que dejara a los machos, los castrados todos. Y le dije que sí, le digo, a mí me pagáis bien y yo no quito el ganado, aquí se queda todo, a mí me da igual. Y me dijo, no, es porque son estudios que estamos haciendo que si solamente con lo de limpieza de cortafuegos y sierras, con el ganado te vendría y le dije que sí, si me pagan bien, sí. Ha parado para ahí un coche y vienen a buscar castañas. Pero es que, fijaros lo que son las cosas. Estos tiempos de para atrás iban a limpiar una zona de mimosas, no sé si conocéis las mimosas, aquí en Sierra de Gata. Y el dinero lo daba a la Unión Europea para que lo machacaran con ganado. Con ganado, ¿eh? Y el jefe de la zona ha dicho que no. Y le ha echado le ha echado herbicida. Sí, así, eso es real y eso es verdad. Daban 30.000 euros para que se metieran, para que los encastaran metiendo ganado. Y a ese ganadero pagarle al que estuviera allí, claro. Y el jefe no quieren. Aquí los que mandan en la Junta están en contra de que nos paguen por los cortafuegos. Totalmente en contra. Porque ellos tienen maquinaria, tienen empresas de maquinaria y se piensan que nosotros les vamos a quitar el trabajo.
Y ellos se tienen montada una película que no lo podéis ni imaginar. Bueno, son ricos millonarios. Millonarios, ¿eh? Lo que tenemos aquí en Sierra de Gata y Urde, los que mandan en la sierra. Esos son los que mandan. Esos están en contra totalmente. Yo perdí el año pasado un dineral que no lo pude solicitar porque, por culpa de uno, por culpa de un indocumentado. Porque el otro no le diera envidia que iba a cobrar yo ese dinero, me dijeron que no, que este año ya lo voy a cobrar por las vacas. Por las vacas iba a cobrar 10.000 euros, vamos, 100 euros por hectárea. Y no pude hacerlo el año pasado por culpa de uno. Mirad, vienen todos aquí a verme. Y me tuve que aguantar y perdí 10.000 euros que no los pude solicitar. Porque el jefe de servicio le tenía miedo a otro, le tenía envidia, vamos, que no quería tener un amigo rosillo que tenía celos, porque es lo que pasa con esto, que los ricachones se quieren aprovechar de todo y cuando no pueden, pues también les fastidia que otro se aproveche. Y perdí el año pasado, no los perdí, que no los pude solicitar. Para que veáis lo que son los estos. Y están en contra, lo digo, el jefe de zona, de servicio, estos que mandan aquí en la sierra, nosotros estamos cobrando por la Universidad de Extremadura, gracias a la universidad. Ellos han ido a por nosotros a tope, sobre todo por mí. Que no, nos obligaron a sacar un seguro de 500.000 euros cuando entramos en los cortafos. Querían que nos compráramos un EPI. Vamos, han hecho todas las trabas posibles para no pagarnos. Ah, se pone a llover. Vamos a echarle de comer. Decía que iba a estar todo el día lloviendo. Pero para el año que viene, sí, para el año que viene he metido las vacas y le vamos a poner a esa unos collares que le dan corriente y los vamos a probar con las vacas. Que los collares no son míos, los collares los ha comprado la Junta de Extremadura, creo, y me los ceden a mí. Vamos, los ceden para meter esas vacas en una zona determinada de la sierra, que ellos digan y machaquen la zona esa. Y por meter las vacas, pues me dan 100 euros. 100 euros por hectárea, unos 10.000 euros que de aquella y de esta habrá que meter otros 10.000. Si no, no funcionamos. Para decir. Mira, que os voy a echar de comer que está lloviendo, ¿no? Me voy, Dagale.